Porque he visto así, porque hablo diferente y no pienso como tú. Tal vez dirás que soy como un muñeco, que me lavaron el cerebro y no tengo voluntad. Pues no, señor, no es así como tú crees. Pues ahora más que nunca soy feliz. Dirás de mí que soy religioso, que los hombres ahora pautan mi moral y mi actitud. Total que son los buenos para nada, manipulan sentimientos y el dinero es su Dios. Pues sí, señor, puede haber gente así, pero escucha lo que tengo que decir. Y es que no soy religioso, solo amo al Señor. Todo lo que hago es darle el corazón. No soy religioso, solo amo al Señor. Vivo para amarle y ser testigo de su amor. Mírame bien. Bien. Querida Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta tarde en que estamos nuevamente en tu presencia y en este lugar. Te damos gracias que nos hayas cuidado toda esta semana, tanto a nuestra familia como a nuestra carne. Y hoy nos ponemos a estudiar tu bendita palabra y te pedimos tu guía para que este estudio no sea vacío, sino que este estudio nos llene de conocimiento y aparte de aprendizaje para aprender más de ti. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a leer 2 de Corintios 3 del 1 al 18 y la intención es de que nosotros contribuyamos con lo que vayamos viendo en la lectura. Y el tema va a ser el antiguo pacto anulado y el nuevo pacto pues que está vigente, ¿no? Sí es. Ajá. El objetivo también es que la ley de Moisés fue anulada. El antiguo pacto o anulado, que es lo mismo de la ley de Moisés que fue anulada. Ajá. Entonces le voy a dar lectura a 2 de Corintios 3:1. 3 dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien, es parte de Corintios. Vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, que nos está diciendo aquí en Corintios, que la ley de Moisés fue ya abolida. En 2 de Corintios 3:13 aquí nos está diciendo: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquí nos está dando a entender de lo que está abolido fue la ley, el antiguo pacto. También vamos a ver en Efesios 2:15, el libro de Efesios 2:15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que bajo 2 o 3 testigos nosotros consideramos la verdad de la palabra de Dios, una palabra que nos edifica y nos da entendimiento, nos da luz respecto a lo que ya con dos citas que hemos visto, ya tenemos la seguridad que la ley de Moisés fue abolida, ya al rato voy a leer unas partes que saqué del diccionario. El diccionario dice, el diccionario laico dice: abolir significa derogar un precepto o costumbre. Entonces, derogar un precepto o costumbre también significa suprimir. Entonces, el abolir ya nos está dando una idea de que fue abolido, fue suprimido. Y también derogar significa abolir, anular una cosa establecida, destruir incluso. Entonces ya nos estamos dando una idea, y esta idea, este concepto que nos dé un pleno convencimiento de que sí, efectivamente, la ley ya fue abolida, ya fue suprimida, ya fue anulada. Entonces, hasta el momento la palabra de Dios nos da un testimonio claro de este concepto. Hay otro que nos da una idea también que ya fue abolida, y nos da la idea en Hebreos 7:12, que nos habla de un cambio de sacerdocio. Hebreos 7:12. Dice: porque cambiado el sacerdocio,
necesario es que haya también cambio de ley. Ajá. Ahora Jesucristo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los levitas eran los que ministraban, los que ejercían el oficio del sacerdote en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Sí. Ahí en el templo de Jerusalén, que sabemos que ya no está, claro, que ya no existe, ¿no? Ya no existen esos sacrificios, y que Jesucristo, mediante su muerte y su resurrección, Él ahora está en una posición de nuestro gran sumo sacerdote, y dice que al haber cambio de sacerdote, un cambio de sacerdote de los levita al cambio de sacerdote, dice según el orden de Melquisedec, claro, que vamos a ver el orden de Melquisedec. Entonces, pero la idea es esta, que al haber cambio de sacerdote, porque sí lo hubo mediante la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ahora tenemos a un sumo sacerdote que está intercediendo en los cielos por nosotros. Así es. Entonces, por necesidad, al haber cambio de sacerdote, hay cambio de ley. Y aparte, porque cuando Cristo murió en la cruz, el velo se partió de arriba hacia abajo. Lo que quiere decir que ya no hay un lugar intercesor físico, sino que ahora tenemos acceso directo, comunicación directa con el Padre. Así es. El velo que estaba en el templo de Jerusalén, claro, ese velo impedía que los sacerdotes entraran al lugar santísimo. Así es. Al lugar santísimo, solamente el sacerdote entraba una vez al año, pero no podían entrar porque si entraban morían. Así es. Si no entraban, inclusive se tenía que amarrar un lazo. Ajá. Por si se quedaba dentro, no tenían que jalar el cuerpo para sepultarlo. Efectivamente. Entonces, que el velo fuera rasgado de arriba hacia abajo, y en el momento mismo de la muerte de Jesucristo, también nos da una sombra, una idea de que el antiguo pacto ya había caducado. Así es. Porque ahora tanto judíos como gentiles teníamos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, nuestro gran sumo sacerdote, el Cordero del sacrificio perfecto. El Cordero perfecto, el Cordero inmolado que quita el pecado. Y a partir de ahí ya no tenía validez llevar un Cordero al sacrificio. Efectivamente, ya habiendo Jesucristo cumplido parte de la ley de los profetas, haciendo el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, entonces se me fue la idea. Bueno, ahí es donde vamos a editar. Sí, entonces cambio de ley, ahora vamos a ver Romanos 10:4. Romanos 10:4. Vamos a ver qué luz nos da ahí. Romanos 10:4. Dice: porque la fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, aquí tenemos, por el contexto, en realidad sí nos da el contexto de que la ley termina en la muerte de Cristo Jesús. Así es. Termina. Ahora, fíjate, lo que nos dice el lenguaje actual, esa cita que nos acabas de leer. Me gusta mucho, sí. Dice: Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Efectivamente, por eso me gusta mucho también tener diferentes versiones, porque el lenguaje actual en ocasiones nos da una visión muy clara de lo que quiere decir verdaderamente el texto, la Biblia, ¿no? Aunque en unas partes las oscurece, ¿no? Claro. Pero en general sí nos aclara muy. Sí, bueno, más sin embargo, dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para quién? Para justicia a todo aquel que cree, porque los sacrificios se seguían haciendo. Así es, los que no creían en Cristo Jesús, solamente los que creían en Él y se habían convertido, para ellos ya la ley había terminado. Efectivamente. Y entonces comenzaron a gozar del nuevo pacto.
Efectivamente, así es, exacto. Así como lo expresas, así es. Dice, a los gentiles cristianos no les imponían la ley de Moisés. O sea, aunque había algunos que sí querían imponerle la ley de Moisés a los nuevos cristianos, ¿no? Querían judaizar sin circuncidar. Entonces, exacto. Entonces, a nosotros los gentiles cristianos nos querían imponer la ley de Moisés, como algunos falsos mesiánicos actualmente quieren imponer la ley mosaica a tal grado de muchas barbaridades, de que sí querer circuncidar, y es sabido que hasta las mujeres quieren circuncidar. Eso lo tenemos documentado. Entonces, son más tremendos que... Pero la circuncisión de una mujer es inverosímil. Pues sí, pero por su condición física. Efectivamente. El hombre ese era obligado en el Antiguo Testamento. Sí, pero se están llegando a esa tamaña barbaridad. O sea, a una falacia. Que la están llevando a cabo, ¿no? Y lo único que van a conseguir es perjudicar su salud. Pues sí. Y varias cosas, ¿no? Pero sí, el concepto actual también es que nosotros escudriñemos las Escrituras para que así estar plenamente convencidos de la verdad establecida en la palabra, sabiendo que la ley ya caducó, que el antiguo pacto ya quedó del pasado, y que esos falsos mesiánicos no nos quieran engañar queriéndonos judaizar. Exactamente. Como algunas congregaciones lo están llevando a cabo. Lo están llevando, efectivamente. Sí. Dice, entonces vamos a ver Hechos 15. Hoy está haciendo llamadas que mi chalán no ha llegado. Sí, está bien, es una cuidado. Hechos 15, lo voy a leer casi todo para que entendamos el concepto, ¿no? Para que quienes nos vean, pues entiendan todo el concepto, ¿no? El contexto. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Exacto. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no muy pequeña con ellos, se dispuso que subieran a Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión de los que querían judaizar. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿No? Sí, se atrevieron a llevarlo a cabo. Eso vemos como la ley la tenían muy arraigada los judíos, los fariseos, que era difícil que ellos dejaran todas esas tradiciones, ¿no? Porque aquí dice que sí se habían convertido, pero sí era difícil que ellos lo consideraran. Así es. Bueno, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de ese asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros saben como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca las palabras del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Me voy a pasar hasta el 15.
Dice, y con ellos concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Bueno, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre. Al 5 me paso al 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Me paso al 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Ajá, estos judíos, querían que guardaran la ley, que siguieran la misma ley de Moisés. La ley de Moisés, ¿sí? ya queriendo un sincretismo entre la gracia y en el Antiguo Testamento que no es así. Y casi querían aplicar lo que Cash Luna dijo: no hay gracia barata. Casi se la querían cobrar con la ley de Moisés. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarles a ustedes, como nosotros amamos a Bernabé y a Pablo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, lo cual nosotros como cristianos hacemos, de sangre le llevamos, de ahogado y de fornicación, sobre todo, de las cuales cosas si guardáramos bien haremos. Entonces, aquí vemos cómo los judíos buscaban judaizar a los cristianos recién convertidos, queriendo que ellos, como dice Gálatas, que cayeron de la gracia, ¿no? Que la gracia querer otra vez estar bajo la ley. Bueno, pero eso lo está diciendo bueno, lo que está diciendo aquí el escritor es que no estaba malo lo que ellos querían hacer, pero porque incluso en Romanos ya da la concesión y dice, y habla de los débiles en la fe. Dice, los que comen carne no juzguen a los que no comen carne, los que guardan los días no juzguen a los que no guardan los días. O sea, pues que sean así, porque hay cosas que no están mal, sino que después llegaron algunos que querían desvirtuar completamente a los prosélitos, los fariseos, los judíos que se convertían. Ellos se querían seguir con de guardar el sábado, las tradiciones. Y no estaba mal, dice Pablo, está bien, pero no juzguen al que no guarda los días. No juzguen al que come carne, o sea, y los que comen carne no juzguen a los que comen legumbres, ¿no? O sea, no estaba mal, pero se empezó a desvirtuar después y ya querían entonces, incluso habla de que cuando va con Marcos y no sé quién a una misión, dice, sí, aún siendo él griego, dice, no lo obligaron a circuncidarse, ya iba la cosa bien. Sí, pero el concepto era ese, conforme aquí lo está diciendo, que sí querían judaizar, pero lo que tiene razón, sí es cierto, ¿no? Hay algunas costumbres hebreas que pues son costumbres, ¿no? Que no modifican el vivir bajo la gracia, no modifican el vivir la gracia, porque ya cuando quieren modificar por medio de la ley, estamos hablando de la ley, quieren modificarlo
una fe sincretista, creyendo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Entonces sí, definitivamente entendemos que sí, la ley, y como dice Santiago, ¿no? La ley de Moisés se ha de cumplir total, completa. Ajá. Que si quieren estar bajo la ley, tienen que cumplirla completa. Sí. Ajá. Y que si no cumplen uno solo de sus mandamientos, se hacen culpables de todos. Ajá. Esa es la maldición también de la ley. Ajá. Entonces, dice, nosotros los que hemos nacido de nuevo, no estamos bajo el régimen de la ley de Moisés. Lo vemos en Gálatas 5:18. Dice Gálatas 5:18, porque somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Aquí ya nos está dando a entender algo más profundo. Aquí viene algo más claro. Ah, qué bueno, me Dice, gusta. pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Exactamente, el lenguaje actual, por eso Así también es. traje el lenguaje actual, porque me Mira. parece muy claro este concepto, porque aquí, aunque parece nada más un versículo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero ya la Biblia, el lenguaje actual, nos lo desglosa en su concepto correcto, efectivamente, lo entiendo. Y es lo que hace mucha falta en las congregaciones. en las congregaciones, que nos lo expliquen de una manera clara para Precisa que lo y concisa. entendamos y tengamos una certeza, una convicción de lo que creemos, ¿no? Y así no nos llevarán, como dice Santiago, ¿no? Como las olas del mar, de una parte a otra. Y los vientos de doctrina. Es facto, los vientos de doctrina, sino que incluso la idea que nos reunamos, Toño, Isidro, es eso, que nosotros tengamos una plena seguridad y nosotros seamos instrumentos de Dios para alertar a quienes todavía no alcanzan a entender o no les han enseñado de una manera clara lo que estamos viendo. Exactamente. Como en mi caso, esta semana, 3 gentes se atravesaron en mi camino y cada una de ellas me estuvo invitando a su congregación. Que no, mira, te espero hoy miércoles a las 6:30. Y dije, no voy a checar. Una hermana hoy viene y me dice, ve allá en mi congregación, hoy tenemos curso de entrenamiento. Y le digo, discúlpame, pero ya lo tengo ocupado. Y otro hermano me dice, te invito a la iglesia al Camino Extremo. Ahora sí que me cayeron invitaciones, pero dije entre mí, digo, ¿por qué voy a andar aceptando si sabemos que en su palabra Dios nos dice que si lo obedecemos y le agradamos con nuestra fe, las bendiciones nos siguen? No tenemos que ir a buscar. Efectivamente, Como ahorita es el caso del Estadio Azteca. sí está El viendo de Joshua, evento. algo así. Sí, ¿Y qué sucede? Que esa gente va en busca de un milagro. el milagro. Pero ¿qué pasa con esa gente que no se encuentra bien documentada? Efectivamente, sí. Y me estuvieron invitando a que fuera al Estadio Azteca, pero yo sí les dije, pero tú, ¿cuál es tu relación con Dios actual? ¿Estás bien con Él o estás todavía buscando milagros? Porque eso se lo dejamos a un católico que se va bailando de cabeza a Chalma. O con los padres de su fe. Ajá. O que se va a la Basílica de Cunclillas, Ajá. desde Iztapalapa. Sí, a ver si es posible, Toño, que podamos conseguir un CD del evento que está en el Estadio Azteca. Sí. Y mañana también va a estar, ¿no? A ver Así si es. podemos conseguir. Inclusive Televisa lo está promoviendo. Sí, ¿no? Y rap y Ajá. uno tras otro. Claro. Sí,
conseguir un CD para saber qué es lo que tienen ellos. Así es. Y por medio de la Biblia nosotros analicemos, juzguemos con justo juicio. Y si es posible, hasta el uso de la violeta infrarroja. Exacto, porque otro de los engaños con las cuales le meten miedo a los cristianos es que no juzguen, no juzguen al ungido del Señor. Se basa de un versículo de Mateo. Efectivamente. No juzgues al siervo de Dios. Sin embargo, la Biblia claramente nos dice que sí juzguemos con justo juicio, porque los de Berea, si estuviera prohibido el que juzguemos a los ungidos, entonces los de Berea no dirían, bueno, pues el ejemplo que nos da, ellos veían si lo que ellos recibían estaba conforme a la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, dice, nosotros los gentiles como los judíos convertidos al evangelio, queda claro que no estamos bajo el régimen viejo de la ley de Moisés, estamos bajo el régimen de la gracia, que es la ley de Cristo. Ahorita vamos a ver, bueno, porque alguien me decía, bueno, es que ahora bajo qué ley voy a, porque tengo los 10 mandamientos, tengo que obedecerlos y todo eso, pero vamos a ver que la ley moral de Moisés, Jesucristo la perfeccionó, y lo vemos, por ejemplo, del mandamiento de no jurarás el nombre de Dios en vano. Ahora nos dice que no juremos ni de lo que esté en el cielo, ni por la tierra, sino que nuestra palabra sea de hombre, o sí, o no. Exactamente. Vamos, ¿no? Sea así varonil o de una pieza, para que las hermanas pues que seamos un sí o un no. Sí, que cuando digas sí, ya nadie te haga sí, voy a llegar a las 5 ahí estoy. Si Dios quiere, luego, ¿no? Pero claro. Y hay otras modificaciones de la ley de Moisés, como el no matarás, que también Bueno, voy a citar la Mateo 5 del 33 en adelante, que habla de las promesas. En ese mismo tiempo Moisés también enseñó: no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Ándale. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, pues digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Sí, ya lleva una intención, y sí lo vemos por experiencia. Porque si nos mete la cornamenta en nuestra mente, dice, hazlo, dilo. Aunque no lo cumplen, no. Dice, estamos bajo el régimen de la gracia, que es la ley de Cristo. La ley, vamos a ver Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, ahí estamos en el 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo, el amor al prójimo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Entonces, esa es la ley de Cristo, en el cual está perfeccionada esta ley de Cristo, la ley del amor. La ley del amor, y vamos a ver otras derivaciones de la ley de Cristo, de la ley de Cristo, que no tan solo se refiere a la ley moral, que sí se refiere a la ley moral que Jesucristo la ha perfeccionado, sino que leyes que se derivan del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver también Primera de Corintios 9:21. Primera de Corintios 9:21.
Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para los que están, para ganar a los que están sin ley. Entonces, estamos en una cierta incógnita, la ley de Cristo, ¿no? Vamos a ver, incluso pues podemos expresarlo, cuál es la ley de Cristo y lo que nos vaya dando. Vamos a ver también Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí ya tenemos otra ley. Una garantía. Y una garantía, Sí. ¿no? Una preciosidad que Jesucristo, mediante su muerte y resurrección, nos da una nueva ley en el Espíritu Santo que recibimos. Una ley que vamos a ver después ya aquí está, ya vimos Romanos 8:2. Vamos a ver Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Vamos a ver aquí, dice que nos va a dar un corazón nuevo. Nosotros tenemos un corazón, ¿no? Pero ¿cómo es que me va a dar un corazón literalmente nuevo, ¿no? Seguramente se refiere a algo más, algo diferente. Un corazón nuevo. Una de las traducciones nos lleva a que nos da un corazón dentro de refiriéndose a nuestra alma, un corazón nuevo, y efectivamente es ahí, porque también dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo va a quitar un corazón de piedra y me va a dar un corazón de carne, no? Nosotros vemos que hablamos dentro de la sociedad, del mundo. Dice, no, está endurecido como una piedra, porque es soberbio, orgulloso, incrédulo, es necio. Entonces, No. entonces ahí se refiere que se tiene un corazón duro, de piedra. ¿Qué quiere decir que nos da un corazón nuevo? Nos da una nueva conciencia, una conciencia de virtud, así, de que estamos haciendo algo malo, como que hay algo bueno que hay que hacer. Nos abre a los ojos a lo bueno. Y lo vemos cuando recibimos el Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Así es. Dice, y pondré espíritu nuevo. Dice, espíritu, o sea, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dice que me va a dar un espíritu. ¿Cómo es eso? Si yo soy espíritu, ¿cómo me va a dar un espíritu nuevo? Que tengamos la observancia que el judío es de dura cerviz. Y por esa razón, cuando los vemos orando en el muro de Jerusalén, están como los bajolotes. ¿Por qué? Porque lo que es la parte del cuello, como vulgarmente se le dice el pescuezo lo conoce la Biblia, la cerviz. Y precisamente ni lo flexean, ni siquiera para voltear. ¿Por qué? Porque su mirada es recta y fría.
precisamente ahí nos dice que Dios nos va a dar otro corazón, dice de carne, pero no tanto de carne, sino cambiar la manera de pensar al pueblo de Israel. Exactamente, cambiar de manera de pensar. Un judío cristiano nos hablaba de que cuando hacían esas inclinaciones en el muro de los lamentos eran signos de reverencia a Jehová. Entonces, y otro incircunciso dice una barbaridad que no me atrevo a decirla, ¿no? Exacto, mejor la reservamos. Sí, entonces, somos espíritu, nos va a dar otro espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Otro espíritu. Nosotros vemos algo muy bonito aquí, que cuando nosotros estamos en una situación caída, que heredamos de Adán, una naturaleza humana de caída de pecado, estamos sin comunión con Dios. Nuestro espíritu, se dice que nuestro espíritu está muerto. Así es. En realidad está muerto. Entonces, que Dios nos da un nuevo espíritu, nos da por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es un nuevo pacto. Claro. Mediante la fe en Cristo Jesús tenemos comunión con Dios, tenemos una nueva vida. Nuestro espíritu cobra ánimo. Así y ahora tiene comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahora, lo maravilloso también, Isidro, es algo que en verdad la goza, en realidad sí, ¿no? Porque nos da el Espíritu Santo a nosotros. Porque dice y pondré de entre vosotros mi espíritu. Así es. Está dando aquí hay una distinción, por eso quiero observarlo, que dice pondré espíritu nuevo. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nuestra nueva relación con Dios, nuestra comunión con Él. Porque aquí dice, pondré de entre vosotros mi espíritu. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos llevar a cabo la ley de Cristo. Claro. Porque humanamente, con una naturaleza humana decaída, nosotros no podemos vivir una vida de santidad solamente mediante la fe en Cristo, que nos da el poder en el Espíritu Santo para vivir una vida santa. Dice Dios, sed santos como yo soy santo. Sed santos como yo soy santos. Pero no es por nuestro propio esfuerzo, es por el Espíritu Santo que nos da poder para vivir una vida santa. Claro que nosotros cooperamos con el Espíritu Santo mediante la lectura, mediante lo que estamos reunidos aquí, hablando de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo de Dios. Nos está enseñando, no solamente nos enseña sus preceptos, sus leyes, sino que nos da el poder para cumplirlas. Así es algo que por eso no entienden muchas personas al respecto, porque no pueden hacer cosas buenas porque tienen una naturaleza humana de pecado. No pueden. Hay personas que pueden superar algunos pecados, pero no todos. Los esclavizan, porque no pueden, no pueden, no tienen el Espíritu Santo. Es imposible. En realidad no pueden. Y eso nos lleva, ¿sabes qué, Toño? Nos lleva de amor para con los que se están perdiendo. Así es. Porque los vemos que necesitan salvación, necesitan el creer en Dios, creer en Cristo Jesús, creer en el Evangelio, para que ellos reciban ese poder para vencer todas aquellas adicciones, droga, etcétera, etcétera. Entonces sí, vimos esta ley nos libra de estábamos viendo como la ley de Cristo. Ezequiel, daré mi ley, dice porque aquí aclaré un poco, dice, daré mi ley, quiere decir la ley de Dios, no la ley de Moisés. Porque se podría confundir, ¿no? Que va a dar su ley. Así va a dar su ley, pero no, porque es Dios dando una nueva ley bajo un nuevo pacto. Entonces, no es la ley de Moisés, es la ley de Cristo.
Ajá. Dice su obra, lo que se entiende como la ley de Cristo, su obra redentora que nos libra de la maldición de la ley de Moisés. Hay una ley mediante la fe en Cristo Jesús que nos libra de la ley de Moisés. Y además, la ley que es de la maldición de la ley. Por eso que la ley de Moisés tiene el ministerio de muerte para claro. matar. Sí, porque ahora como volvemos al tema, ¿no? Que si tuviéramos que ejercer las leyes de los 10 mandamientos al pie de la letra, no nada más era los 10, había más. Se documenta que hay como arriba de 600 mandamientos. Entre ellos era que si un muchacho golpeaba a sus papás, era muerto. Era llevarlo a la plaza y darle chicharrón. Sí, sí, eso es lo que estaba escudriñando viendo Toño Isidro. Es que sí había sentencia de muerte sin la menor posibilidad de que hicieran un sacrificio para perdonar ese pecado de muerte. Así es. Ajá, porque los sacrificios no eran para todos, porque había pecado de muerte. Claro. Ajá. Sí, es muy interesante. Ahora que la gracia de Dios para todos nosotros, la gracia de Dios alcanza actualmente, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, alcanza a aquellos que han cometido algún asesinato, alcanza a aquellos que han cometido alguna violación, aquellos que han cometido pecados que para la sociedad son imperdonables, pero el amor de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, les dio la potestad para que por medio de la fe en Cristo Jesús, sus pecados que hayan cometido les son perdonados. No importa lo que hayan hecho, son perdonados. Este pecado no vuelva a reincidir. Efectivamente, sí, es un pecado. Sí, pecado. Pero aparte también tienes que hacer restitución. ¿En qué manera? También. Ir a pedir perdón a la persona afectada. Exacto, y como dice, ¿no? El dirigirse a restituir daño con inteligencia, con sabiduría. Si es posible, negociar el daño para reponer lo que se cometió. Entonces, la ley de Moisés, que era un ministerio de muerte, que no tenía misericordia para algunos, que cometían algunos pecados imperdonables. Así es. Mediante la gracia en Cristo Jesús, sí son perdonados. Sí son perdonados, y por eso quien vea esto, pues tenga la esperanza de que si se arrepiente, verdaderamente se arrepiente, cree en Cristo Jesús y lo recibe como su único y Salvador. Así es. Jesucristo ya murió para el perdón de su pecado. Y fue comprado con su sangre del secuestro de Satanás. Dice, su obra que nos libra de la maldición. Dice, los mandamientos de Cristo que perfeccionaron la ley. Hablamos un poco respecto a que Jesucristo perfeccionó la ley de Moisés. Y los mandamientos de Cristo que perfeccionan la ley. Vamos a pasar por acá. Dice, nos vamos rápido, Isidro. Dice, dice, los mandamientos de Cristo que perfeccionaron la ley moral. Ya vimos al respecto. La ley moral, tenemos una ley, la otra ley, la ley de la libertad, y lo vamos a ver en Santiago 1:25. Santiago 1:25. Dice, si alguno se cree... mira. Ajá. Si es Santiago 1:25, si es 1:25. Déjalo verifico. Sí. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, no está hablando la perfecta ley mosaica, sino está hablando de la perfecta ley de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Eso es. Como la palabra también dice, ser santos como yo soy santo. Y luego dice, entonces, ¿a quién le fue dada la ley de Moisés? Dice, queda claro, esto que nos quede perfectamente claro, que queda claro que fue a los israelitas, a los de Israel. Los gentiles están exentos, queda claro. Y tenemos citas bíblicas. Éxodo 20, que habla de Israel, Éxodo 22, 26, mandamiento a Israel, Levítico 1, 2, a Israel, Levítico 4, 2, también Israel, a Israel, Deuteronomio 4, 1, a Israel, Deuteronomio 5, del 1 al 2, también a Israel, Malaquías 4, 4, a Israel. En ningún momento habla de los gentiles. Así una es. ley, una ley a los gentiles. En Eclesiastés dice más vale perro vivo que león muerto. El original dice más vale gentil vivo que perro muerto, porque los judíos consideraban a los gentiles como perros. Entonces, para los gentiles, la ley de Moisés ni siquiera les cabía por la cabeza el ir a dar diezmo. O los judíos, ni por aquí les cabía ir con los gentiles para que dieran los diezmos. Al contrario, cuando estaban los gentiles en Jerusalén, en el pueblo de Israel, ellos estaban exentos de todo. Pues sí, porque pues, para que ellos aprobaran que ellos entraran a la ley de Moisés, tenían que ser circuncidados. Tenían que ser. Era requisito. Sí, era requisito. Entonces los gentiles, al haber sido adoptados como judíos ya, siendo nacionales judíos, ya estaban bajo la ley de Moisés. Mientras no, y eso en el Antiguo Testamento. Ahorita pues no hay manera. Claro. No hay manera. Hasta que los judíos se ha reconstruido. Actualmente los judíos, ¿cómo sacrifican? No hay. ¿En dónde sacrifican? Ahorita está ya la vaca roja, el cordero rojo, pero no hay lugar aún. Efectivamente. ¿Qué significa cuando Jesucristo declaró en Mateo 5:17? Vamos a ver Mateo 5:17. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y lo que nos dice en el lenguaje actual, me gusta, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se le quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Efectivamente. Vamos a aclarar este punto porque sí, podría malinterpretarse. Dice, él vino a cumplir la ley. Él vivió como hijo de hombre. Él estaba bajo la ley. Así es. Porque la ley terminó
con la simiente que es Cristo Jesús. Claro. En su cruz, en su muerte y resurrección, ahí terminó la ley. Ahí terminó. Jesucristo vivió bajo la ley. Él cumplió a la perfección los mandamientos de la ley de Moisés. Así es. Ajá. Él, y además él los vivió en su concepto correcto, la ley de Moisés. Ajá. Exactamente. Por eso tanta controversia con los fariseos. Ajá. Entonces, como hijo de hombre, ahora, él cumplió toda la ley en este sentido, de que él cumplió toda la ley que de él se hablaba. Así La es. ley de Moisés hablaba en figura en Cristo Jesús. Hablaba, los sacrificios hablaban de Cristo Jesús. Eran eventos proféticos, que esos sacrificios que hablaban del Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo. Él cumplió, por eso dice, él vino a cumplir la ley y los profetas. Él vino a dar cumplimiento a tanta profecía que de él profetizaron. Él vino a cumplirlas. Ajá, en su muerte y hasta su muerte y su resurrección. Entonces, los profetas nos hablan de Cristo Jesús y sobre todo los sacrificios, el sábado que muchos de los adventistas del séptimo día, pues lo toman muy todavía al pie de la letra de la ley de Moisés, de la letra, hasta en los alimentos. Pero en el Nuevo Testamento no se menciona para nada el séptimo día. Exacto. Como ley. Ajá. Y si, al contrario, que nuestro descanso es hemos descansado en Cristo Jesús. Descansado de y aparte nos pide que no dejemos de congregarnos. Efectivamente. Entonces, vemos que sí, Jesucristo sí cumplió, Así ¿no? es. Porque alguien podría decir, ¿no, Isidro? Y con esto vemos que dice, bueno, es que si Jesucristo cumplió la ley y él dijo que obedeciéramos la ley. Claro. Y estaba hablando de la ley de Moisés, ¿no? Pero es que él hablaba de darle su cumplimiento, de sus profecías, de lo que él se hablaba en sombra, en analogía, en sombra, ajá, en ejemplo. Entonces, él vino a darle cumplimiento a la ley. Ajá. Luego, ya para terminar, dice, gran parte, esto es bien bonito que me di cuenta, gran parte de lo escrito por Pablo son destinados a los judíos cristianos para convencerlos que ya no están obligados a estar bajo la ley de Moisés. Entonces, sí, la mayoría de los escritos están destinados ahí los judíos precisamente para que abandonaran la esclavitud de la ley. Ajá. Y desde luego que ellos comprendieran que en la actualidad están bajo el régimen nuevo de la gracia o nuevo pacto. Y vamos a ver, para terminar, Filipenses 3:6-9. Filipenses 3:6-9. Dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Aquí hay otra ley, la ley de fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
nos queda claro, Toño Isidro, que él consideraba como basura Así es. la ley. Claro. Está más claro que la... su carrera de Pablo. Sí, más claro que el agua no puede estar. Ajá. Lo consideraba como basura la ley. Ajá. Él, así. Entonces Pablo nos da una buena enseñanza de que pues ya no, a nosotros estemos convencidos de que no estamos bajo la ley y bajo lo que hemos aprendido, prevenir a los hermanos para que no sigan engañándolos, para que quieran esclavizarlos y sujetarlos a que estén bajo la ley de Moisés. Ajá. Entonces esa es la idea. Lo doy por terminado. Ora, ¿quieres orar, Isidro? Bendito y alabado Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar aquí juntos para escudriñar tu palabra, Señor. Muchas gracias porque pues, hemos recibido claridad en la Biblia acerca de la ley antigua y del nuevo pacto, Señor. Damos muchas gracias por la libertad que nos has dado en el nuevo pacto mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya no teniendo que hacer sacrificios, mi Dios, para agradarte, para expiación de nuestros pecados, Señor. Y ya fueron expiados, perdonados, Señor, a través de la sangre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias por lo que hemos escuchado y aprendido hoy. En el dulce nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.